Maya, el canal multicultural de Guatemala. Chole hil chukere esqasqitzin saqa chol naqwankesa qatyan salik Angela in qaqaslemal ana cuanto atinak re chijunil qekomon ajral choch panaqna alir chajkilal inkenumsi. Bienvenidos y bienvenidas al programa Cacaslemal. Como siempre tenemos temas importantes que desarrollar en el tema de poblaciones indígenas y en este caso en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Vamos ahora a conocer las energías que rigen este día 13E. Escuchemos a la nana Ernestina Reyes. Seqer riwanojel qachalal conojer y yoskikashaj conojer y yoskitsu Matiosh chive tajin yoskijón ba iri TV y Matiosh seqer Matiosh bakami ocho ariq oshlajuj Matiosh cheri qatata qanana qamalber yoskitsu ri nikichajij riqab'ey ri nikich'akchusaj riqab'ey yoskichajij porque rje Janila Yebyin, Yoskichajij Choka, Matiosh Chive, Tata, Nana, Kamalbe, Nahual Matiosh Chave, Seqerka. Estamos saludando en este nuevo día que es el 13E, un gran día, porque el 13 quiere decir cambio. Y estamos en el máximo día del E. Y para nosotros es un gran día porque el 13 es grande, es cambio, y el E quiere decir camino. El E es el que guarda nuestros caminos, el guardián de nuestros caminos, el guardián de los grandes negociantes, la energía para los negociantes, la energía para los que caminan, para los viajeros. El E también es un gran día para iniciar proyectos de vida, proyectos de negocios, proyectos de estudios. Los que nacen bajo el día E, les encanta viajar, les encanta caminar, pero también son personas, son maestros también, les gusta su profesión, les gusta ser maestros de enseñanza, aprendizaje. Los que son E, les gusta también ser buenos negociantes. Tienen muchas bendiciones, tienen la energía para ser buenos negociantes. La energía del E es muy importante porque nos sirve para orientar el camino de otros, conducir el camino de los demás también. Los que son E también en el caso de los ancianos que tienen esta energía del E, principalmente un E elevado, un 7E, un 8E, un 13E, ellos son arcamalveos, son pedidores, ¿verdad? Tienen esa potencialidad. También en el E se puede pedir porque nuestros negocios florezcan, porque nuestros negocios crezcan, que tengan éxito. En el E se puede iniciar un viaje, podemos hablar de la bendición para nuestro camino, el camino de la vida, también bendiciones para que nuestro camino siempre sea limpio, para que siempre caminemos hacia donde debemos, hacia adelante y no hacia atrás, ¿verdad? Sino ir hacia adelante, ¿verdad? Para nuestro editorial de hoy vamos a compartirle la situación actual de la pobreza en Guatemala. Riwayjaspa ishimuleu. Riloqalaj ruwachleu janela utzilej rusipanche ri ushimuleu.
tape kan kiwri janela bambail ko choka. Pawakal oshlajuj kowi ri shimulew chikikojol ri belekal kakal kaji chirulewal parunikajal ri abiyayala cheri jokal winaqi panikaj kichajin bambail shaneka choka chi ekablajuj kichajin kamkal sachkal bambail yare rutzijor yaon rimotzaj uchinaqchi juna laj k'al oxi ririx'ex ripoqonal re peteneq rumex xajun kai oxi yepa'al parwi bayomel k'o pa iximulew kanxaxu taq xoqer kaxlani xkichop rumajik rikulew riojer taqtinamit choqa xejach'ux kan chirij majun kichin chi ri utzil che ruk'ey b'ey choqa parwi riboyomal rumek ari wakami janela poqon nikil ach'ex riab'il kamkal kik'achoqa ri ruk'aywal nuyape ri roq'oloj ruwach'lew mayekowinta paronojel nikitoki parijuna laj k'al kiajlajuj nim ri saq'ij xuban xuya pakik'aslem waqqo oxk'al jay winaqi nim wayjal risesan noq'alisajpe chikojol juk'al ejemuch cher awan chk'is oxk'al oxi cher kinaq xkon jumul ronojel re rojqalen quqo kabk'al lajuj chuy ripuaq rajtikonel janela xerusok risaq'ij xuban rumeri k'o re xajumul yewa pajunq'ij k'ore maxkib'anta chik kamul tikon ruma xamajun chik rikipuaq xuya ta rinab'ey tikon choqa qab rikik'ux nikiqu xanichikopil ronojel mayekowinta nikito ki chupan ronojel ruk'ayebal re richampomal pa iximulew xutzuj tonik xak'amaqisij ta chi nuchujmij jumul rikik'aslen rajwaxik tipab'ex jun rub'eyal rujikik kik'aslem rajtikonel paranojel iximulew. Un saludo cordial a todas las personas quienes ven nuestros programas por Maya Cable allá en Santa Cruz del Quiché, Chinique, Chiche, Chichicastenango, como también en San Miguel Uspantán por medio de la cablera San Miguel. Vamos a un corte y volvemos.
pobreza afecta en un mayor porcentaje a la población indígena y no digamos en el tema de la educación. Niños y niñas tienen esa gran limitación, ¿verdad? Porque cada familia sufre de esta pobreza y no puede enviar a los niños a estudiar. Según los expertos indican que muchos niños solo llegan a cursar el primer grado de primaria, pero eso nos lo va a ampliar a alguien experto en la investigación y ahora tenemos aquí en el programa Cacaslemal como invitado al doctor Luis Javier Crisóstomo de CEDIM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de TV Maya por esta oportunidad. Tratándose del acceso a la educación, especialmente en el nivel primario, consideramos que hay cierta cobertura para todo el país. El problema se ubica en la capacidad de la escuela para retener a los niños y a las niñas en ese ámbito institucionalizado. Usted decía que, digamos, llegan a primer grado, a segundo, a tercero, pero muy pocos llegan a culminar el sexto grado de primaria. ¿Cuáles son los factores que de alguna manera limitan la retención de los niños y las niñas en las aulas? Un primer elemento que ayuda a tenerle ciertas reservas a la escuela es el medio de comunicación para un buen porcentaje de niños en edad escolar. Hay un idioma que no es del dominio del niño o de la niña en los primeros grados. Luego, el ambiente de cariño o de afecto que debería de estar presente en la escuela. Sucede que el ambiente familiar se conduce con muchas expresiones, con demostraciones, con prácticas de cariño, de afecto. Hay expresiones que se refieren al aprecio de la niña y del niño, que en la escuela se pierden por algún motivo, digamos en particular. Otro componente que hace que el niño y la niña no puede quedarse en la escuela es que entra en contradicción los hechos de la vida familiar, las reflexiones de la vida familiar suceden de una manera que en la vida artificial de la escuela ya no acontece con ese mismo pensamiento, con esa misma práctica. Entonces esa contradicción hace que la niña y el niño prefieren no asistir, digamos, al centro educativo. Otro elemento que tiende a asustar a los niños y a las niñas es que hay materias que no tenemos la idea dónde es que se pueden aplicar. Es una serie de contenidos que no tienen sentido, no tienen significado, no tienen aplicación para hechos de la vida real. En la medida que el niño se da cuenta de los usos posibles que debería tener su formación en la escuela, es que se desvanece. Entonces, de alguna manera, pues hasta con la venia, con los acuerdos de papá y mamá, ya no van a la escuela. Así es, a la par de la pobreza que sufren muchos de ellos, también les afecta emocionalmente, ¿verdad? O sea, la atención que recibe de sus padres como otras cosas del contexto en la que viven. De acuerdo a la investigación que realiza CEDIM, ¿en qué departamentos tenemos o qué comunidades tenemos mucho más efectos de la pobreza? Como hay que ver la pobreza desde distintos ángulos de análisis, de mira, digamos, si es desde los parámetros de cómo se puede ver la pobreza con algunos indicadores, por ejemplo, salario, cuánto de entrada económica tiene la familia, quiénes trabajan, cuántos carros tienen, número de líneas telefónicas, los materiales que se utilizaron para construir su casa, años de escolaridad. Si son esos los indicadores, hay regiones altamente pobres, digamos. Pero si se ve la pobreza desde el pueblo maya como tal, hay otros indicadores que tienen que ver, digamos, desde la familia misma. Por ejemplo, el desarrollo de la dimensión espiritual, el bienestar de los elementos que rodean el contexto familiar, el bienestar de las aguas, el bienestar de los ríos,
la salud de los bosques, la salud de las montañas, el estado de la madre tierra. Entran otros elementos para medir la pobreza. En la medida en que hay ausencia de aprecio a la vida, aumenta la pobreza. En cambio, con los otros indicadores, cuanto más escasez hay de los indicadores de consumo, usted es pobre. Así se miraría, digamos. ¿Quiénes son más vulnerables ante la pobreza? ¿Serán los niños, las niñas? ¿Qué nos puede contar? Bueno, tratándose desde la población maya, todos están ante una vulnerabilidad provocada. Si lo medimos a la luz de las políticas públicas, especialmente de los servicios esenciales de educación. Empecemos con la cobertura del nivel medio. Ahí se puede ver bien que hace falta mucho. Si vemos con la cobertura de la educación superior, estamos perdidos. Entonces, esa vulnerabilidad se puede ver desde las intenciones del Estado a través de sus políticas. Veamos salud. Primero, el pensamiento que está atrás de los servicios de salud, que no necesariamente va a concordar con el pensamiento y la práctica de las familias que integran el pueblo maya y otros pueblos originarios de Guatemala. También esa vulnerabilidad se puede ver desde la justicia. Puede estar ahí el centro que administra la justicia, pero la forma, el procedimiento y los componentes, los castigos, la filosofía, no se acerca a lo que tiene la comunidad, porque la comunidad tiene otros actores, proceden de otra manera, ventilan las cosas de otra manera. Entonces esa es otra vulnerabilidad, y cuanto más escasea, más se expone la gente a la pobreza, digamos. Y luego, si podemos ver con las intenciones que van llegando a través de los distintos servicios públicos para levantar la competencia de la misma comunidad y de las familias y de las instancias organizadas para poder provocar desarrollo, eso también tiene mucha escasez, porque de alguna manera todo lo que tienen las comunidades locales se puede fortalecer a través de cualquier servicio público. Pero esto no ha sucedido, entonces la pobreza vista, por ejemplo, con algún porcentaje bastante fuerte para el autoconsumo, ya deberíamos de tener por lo menos unos 6, 8 meses de producción que puede servir para la familia y pues conseguir el resto con algún trabajo, alguna ocupación. Pero estamos en un momento donde no solamente desplazan, rechazan, desconocen las prácticas que sirven para conseguir algún recurso económico de las familias en su expresión tradicional, tampoco llegan las alternativas de alta tecnología o la parte de la modernidad, digamos, que puede servir para poder minimizar el porcentaje de la pobreza. Vemos, de acuerdo a la investigación que ustedes han realizado y usted como investigador, que en muchas instituciones del Estado tenemos esa debilidad, ¿verdad?, de asistencia a las poblaciones lejanas del país, y eso también incrementa aún más el nivel de pobreza y el acceso a los servicios básicos. Pero principalmente en el tema de la educación, ¿qué deberíamos de hacer como pueblos indígenas para que también nos tomen en cuenta aún más, para llamar la atención? ¿O realmente es el Estado quien tiene que responder directamente para que mejoren las condiciones de las poblaciones indígenas? Primero, la educación se plantea como un derecho, y ese derecho está ahí a la disposición para su ejercicio y vigencia correspondientes. Pareciera ser que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo para que de manera conjunta, de manera organizada, con una buena movilización de los pueblos, podamos demandar la cobertura de la educación en todos los niveles. Teniendo esa cobertura, estamos hablando, digamos, de fortalecer la primaria, de abrir
oportunidades en el nivel medio y luego la educación superior. Pero no cualquier contenido. Tiene que ser un contenido que puede captar las prácticas y el pensamiento que tiene el pueblo maya para su vivencia, para su bienestar, para su plenitud de vida. De igual manera, la escuela debe ser, digamos, un medio que vista desde la cultura occidental pueda inyectar procedimientos que propicien oportunidades de cómo obtener algunos centavos, algún recurso. Si vemos actualmente la escuela, se dedica solamente a cuestiones de conocimiento, pero no aprecia las formas que tienen los pueblos para poder obtener algún recurso. Tampoco vista la escuela desde lo occidental, no agrega competencias para aportar al desarrollo. Entonces ahí tenemos que ver cómo nosotros podemos transformar la escuela. Esa transformación exige principios, prácticas y alguna forma de cómo entran las instituciones del Estado a poder ayudar, digamos que llegáramos a una sobreproducción. ¿Qué hacemos con los excedentes? Por lo menos ahora hay para sobrevivir. Si le damos importancia para su fortalecimiento, podemos llegar a más. Gracias. Vemos que la educación es parte fundamental, ¿verdad?, de los seres humanos, y no tanto para lo individual, sino que también para el desarrollo de las comunidades. Habría que ver también qué trabajo está haciendo el Ministerio de Educación como para ir llegando aún más a esas poblaciones y a la niñez guatemalteca, pero también no se cumple, como usted nos comentaba hace un momento, que en la Constitución está plasmado el derecho que tiene el individuo al acceso a la educación, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos también que ejercer ese derecho que tenemos como pueblos y para la educación de nuestros niños. Ahora bien, la pobreza no solamente afecta también a la educación, de hecho, afecta a la educación por el nivel de pobreza en la que se vive. Y eso también obliga a las personas a que salgan de sus comunidades hacia lugares de la ciudad capital donde, por ejemplo, en asentamientos donde no son condiciones adecuadas para ellos. ¿Cómo podemos nivelar esa actividad que realizan algunas personas por necesidad, como también irse a los Estados Unidos, por ejemplo, y que se arriesgan mucho en ese traslado a otro país? Bueno, por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo como SEDIM en estos días, sí se capta la preocupación de las familias por la migración que se está dando, más en estos últimos días por efectos de la sequía, de los 2 temblores en Occidente y otros factores que se van juntando para que la gente salga a buscar otras posibilidades. Entonces, ¿quiénes emigran? Digamos, por ejemplo, los jefes de hogar. Papá ya no está, se ha ido hace muchos años. Se han quedado los hijos y las hijas y la esposa en condiciones que no siempre son favorables. Pueden haber recursos, pueden venir los dólares, pero hace falta la parte afectiva, la parte emocional, que de alguna manera se capta como un componente del estar bien. Esa plenitud de vida tiene que ir con la alegría, con los sentimientos bien equilibrados, con las emociones bien vividas. De manera pues que esa emigración tiene distintos rumbos. Para los Estados Unidos, para la parte sur de México, para la ciudad capital y para otros lugares con cierta importancia donde se pueda encontrar alguna condición mínima para sobrevivir. Los efectos se pueden ver en varios componentes. Primero, la ruptura de la vivencia familiar. Hay tristezas, hay vacíos, hay falta de cariño. Sufren los hijos y las hijas. Y más la ruptura entre papá y mamá. Ya no está la alegría, falta un gran porcentaje de ese equilibrio. Pero también se puede ver en la asistencia a la escuela.
puede haber bastante dinero, pueden ir a la escuela que quieren, pero la ausencia de una parte de la familia hace que los hijos y las hijas sientan plena libertad, digamos, y que con el poco fortalecimiento que les da la escuela para ese vacío afectivo, tienden a asumir otras actitudes que poco a poco van derrumbando al niño, al adolescente o al joven. Pero también podemos ver, digamos, los efectos de la ida del jefe de hogar, por ejemplo, en cuanto a qué es lo que los hijos y las hijas pueden aprender para el futuro. Porque como hay algunos centavos, vienen los dólares ahorita, no se ve una proyección más allá del momento que se vive con ese recurso. Si papá ya no regresa o se muere allá, se corta esa oportunidad y los hijos se quedan sin esa continuidad. Entonces, ahí hay una ruptura bastante fuerte, que de alguna manera muchas familias ya no se recuperan de ese trauma. Gracias. Según CEDIM y de acuerdo a las investigaciones que ustedes han realizado, ¿qué debería hacer el Estado para ir mejorando estas condiciones y niveles de pobreza que tiene la población indígena? Y también, ¿cuál es el papel también de la población misma en este caso? ¿Qué debemos ir haciendo para ir mejorando al momento también que el Estado cumpla con ese deber? Bueno, nosotros como comunidades locales, como municipios o como pueblo maya, debemos de hacer las demandas correspondientes para que lleguen los servicios de salud, educación, justicia y otros que la comunidad necesita, digamos. En tanto que de parte del Estado sí debe de introducir el criterio de pertinencia cultural en los servicios básicos. Es interesante complementar, por ejemplo, los servicios que da la comadrona para recibir una nueva vida sobre la tierra. Tiene otros discursos, otro pensamiento, otra práctica, y está ahí las 24 horas del día en la comunidad, cerca de las familias, con una disposición que no ve horario. Entonces tenemos varias comadronas, por ejemplo, comparado con un médico, si es que tenemos suerte de tener un médico, para 50,000, 80,000 personas en un municipio. Entonces sí, la diferencia es fuerte. El Estado debe de ver entonces cómo introducir esos criterios de pertenencia cultural en salud, en educación, en justicia. Esto de alguna manera hace que ese servicio público se sienta parte de y capte el pensamiento profundo que hay tras de todas las acciones que se hacen. Captar esas prácticas que son parte de la vida cotidiana, que son hechos reales, que tienen mucho conocimiento. Ahí están los conocimientos en la vida real. Si el Estado lograra captar esas dimensiones y vuelven a ser parte de los servicios públicos, habríamos resuelto una buena parte de las dificultades con que pueden llegar estos servicios a nivel de comunidades locales. Gracias, doctor. ¿Cuál es su mensaje a las poblaciones indígenas de nuestro país? Y también si nos puede enviar un mensaje en el idioma mam a nuestros hermanos que nos escuchan ahora. Chante que el salón te maya a la atumul cocktail yol tich centrum hauqtan toshqiol toqnaal estu que qil atqsholsh aqo wan qiyol toqyol mam es wan qiyol toqni qiyol shik qshachil nimtum oqtakhot toqon qwitih es toqon qan tih que qil akhot wan ma ki khni oqtish khalqe akho khal an la il tih tqan khni tichq nahan to qok let an shkhal estume ku ya chochqo khni tutskya khni nim'a khni pinse ton toqon qan tih ton kimohan tih chwin qiltik qil chkhon tqi.
Gracias, doctor, por habernos acompañado, ¿verdad? Y gracias a CEDIM también por su aporte. De esta manera vamos concluyendo con nuestra entrevista principal. Agradecemos al doctor Luis Javier Crisóstomo, quien nos ha acompañado hoy y ha desarrollado este importante tema, ¿verdad?, principal de la educación en Guatemala. Como hemos escuchado, también a la par de la pobreza que viven las poblaciones indígenas de nuestro país, también se suma esa parte de falta de afecto de los padres de familia, así es de que trasladamos ese mensaje para que nos preocupemos aún más por el cariño que le trasladamos a nuestros hijos, porque entonces a la par de la pobreza y encima no le damos esa atención adecuada, pues contribuimos a que el niño o la niña no quiera asistir al colegio. Muchísimas gracias. Los incendios forestales provocados y principalmente la contaminación del lago de Atitlán y de los ríos situados en la cuenca han modificado algunos de los procesos naturales que son los que mantienen con vida a esta zona. El aumento de las poblaciones en las cercanías del lago ha traído impactos graves como la deforestación, el cambio del uso del suelo. Cualquier aporte que podamos hacer en la campaña de reforestación que tiene como fin el rescate y la conservación del lago de Atitlán es importante. Nuestra participación activa y responsable permitirá que sigamos disfrutando de todos los beneficios que nos ofrece el lago de Atitlán y con estas acciones haremos posible que nuevas generaciones puedan tener los beneficios que nosotros hemos disfrutado. El presente y el futuro son nuestra responsabilidad y para ello continuaremos reforestando para la vida. Nutzir, Katzir, TV Maya. Vamos a conocer ahora los resultados de la situación de la pobreza en Guatemala en base al trabajo que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde el punto de vista de desarrollo humano, pobreza significa la limitación que tienen las personas para funcionar. Y funcionar significa cuando las personas logran desarrollar esquemas de vida que son valiosos. Es decir, cuando las personas tienen posibilidad de ser y hacer, en eso se resume. Nacionalmente se define una canasta básica y se dice que los hogares que no cuentan con ingresos para cubrir esa canasta básica son considerados pobres, ¿verdad? Si consideramos solo desde ese punto de vista la pobreza, existe evidencia que en Guatemala desde más o menos el año 2000 los ingresos de las poblaciones con menos recursos se han ido deteriorando. Hay un estudio que acaba de publicar el PNUD en Sudamérica que utilizaron bases de datos de diferentes países midiendo la pobreza con nuevos parámetros de ingresos. Se establece una línea por como de $4 equivalentes al poder adquisitivo de diferentes países, ¿no? Y resulta que Guatemala pudo haber incrementado el número de pobres por lo menos en 3 millones de personas. En Guatemala entendemos, y desde el punto de vista del Informe de Desarrollo Humano, que la pobreza es multidimensional. Entonces, la medición de pobreza que se ha hecho, en el caso de la pobreza multidimensional, tenemos de que recientemente la pobreza multidimensional general está en el orden de un 62%. 62% de las personas tienen privaciones que limitan su desarrollo. Y si lo llevamos al caso extremo, que es cuando personas que tienen muchas privaciones, en el caso de Guatemala, pues se tiene que un 30% de la población, casi una tercera parte, tienen privaciones bastante fuertes. Este diagnóstico muestra que más del 80% de la población indígena vive en niveles de pobreza multidimensional. Casi el mismo dato para las áreas rurales. Los indicadores nos muestran, en primer lugar, si vemos la primera etapa, 50% de los niños están en condiciones de desnutrición crónica. Y es un indicador que lamentablemente no se logra superar y los esfuerzos siempre son de alguna manera marginales, pero no logran confrontar el problema de frente, ¿no?
que se puede decir que hay avances sustantivos en Guatemala. Más o menos la tercera parte de los jóvenes han abandonado la escuela a los 15 años. Entonces ya con eso pierden esa oportunidad de lograr una mejor formación para el mercado laboral, y lo cual se convierte en un círculo que perpetúa la pobreza. Es decir, institucionalizar la política social es un desafío de los gobernantes, pero eso tiene que quedar institucionalizado como una política de Estado. Y tiene que considerar todos estos aspectos, ¿verdad? Tiene que ser un enfoque integral, que esté encaminada a incrementar las capacidades de la gente para tener una mejor vida. Y eso pasa por todos estos factores, ¿verdad? Que el factor económico, el factor de resiliencia, de vulnerabilidad, que tenga pertinencia cultural. Es decir, todos esos aspectos tienen que ser considerados. Reducir la pobreza va a provocar que haya un capital humano mucho más fuerte que permita que las empresas también logren mejores resultados. Una mejor empresarialidad se da si se reduce la pobreza. Y creo que generalmente, y podemos hablar a la ciudadanía en general, solo la participación de toda la gente también puede propiciar que haya estos cambios. Lamentablemente el tema de pobreza es un problema muy estructural, ¿no? Que no cambia drásticamente en 1 o 2 años. Las proyecciones suelen hacerse más bien en 10, 15 años, ¿verdad? Con una política pública adecuada se pudiera reducir la pobreza tal vez a la mitad, a la cuarta parte, pero eso requiere un compromiso de Estado bastante fuerte, ¿no? Lamentablemente la tendencia actual es de que no se está mejorando. Si esto sigue igual, el pronóstico es bastante negativo, lamentablemente. Los invito para que vayamos con Belén Paca a conocer la receta que nos tiene preparada para hoy en nuestro segmento de gastronomía. Gracias, Ángela. Y en nuestro segmento de gastronomía hoy vamos a tener la preparación de unos deliciosos tamalitos de chipilín. Y para la preparación vamos a necesitar lo siguiente. Lo más importante, nuestro chipilín, nuestra masita y nuestro poquito de sal y aceite. Entonces, lo primero que vamos a realizar es que vamos a empezar a quitar hojita por hojita para despenicar nuestro chipilín. En todo caso, deshojar nuestro chipilín. Ya que lo hemos deshojado, entonces ya lo vamos a revolver en nuestra masa. Estos tamalitos son bien deliciosos, se pueden acompañar con cualquier comida, con salsita, con frijol, más recalentaditos son más ricos. Así en el comal, son bien ricos, y más si tienen queso. Después de que hayamos despenicado o deshojado todas nuestras hojitas del chipilín, pues ya vamos a tener esto. Y lo vamos a revolver dentro de nuestra masa. Vamos a comenzar a amasar nuestra masa para ponerla suavecita y poderle agregar la sal, el aceite y el agua. Esto es para que nuestros tamalitos no salgan muy duros y tengan un buen sabor. Vamos a comenzar entonces. Vamos a agregar el poquito de sal. Eso hay que irlo probando, ¿verdad? Dependiendo qué tan salado comemos. Vamos a agregar el aceite y vamos a agregar un poquito de agua. No mucho, porque si salen también muy aguaditos, luego se ponen chelones y ya es más difícil también recalentarlos. Entonces vamos a empezar a amasar. Vamos a echar nuestro chipilín. Vamos a ver. Eso es dependiendo el gusto, si quieren echan todos los manojos que compren o echan solo un poco. Vamos a irlo agregando poco a poquito. Es importante también tener un utensilio donde podamos, que sea más grande para poder amasar mejor nuestra masa y revolver también mejor el chipilín. Podemos utilizar manteca de cerdo, como bien he dicho, margarina, mantequilla. Esto es al gusto de
de la familia, al gusto de quien lo esté preparando. Si ustedes gustan, el queso lo agregan cuando ya tienen preparada la bolita del tamalito o lo agregan de una vez a la preparación, ¿verdad? Deshacen todo su queso y lo van agregando aquí. Entonces también se revuelve dentro de todo el tamalito. Eso ya queda al gusto de quien lo vaya a preparar. Tenemos que amasarlo bien para que el chipilín se mezcle muy bien con la masa. Entonces, si no, vamos a encontrar o solo chipilín o pedacitos de masa. Entonces, es importante que haya de todo en nuestro tamalito. Que nos vayamos a comer. Son muy ricos para la cena. Más con un té de té María Luisa. Salen muy ricos. O con nuestro vasito de atol de masa que ya también aprendimos a prepararlo y no es muy difícil, entonces podemos para la hora de nuestra refacción consumirlo. Vamos a probar qué tal está. ¿De sal? No le hace falta sal, vamos a agregarle más. Hemos terminado de mezclar ya bien nuestra masa, ahora vamos a probarla. Está bien de sal. Ahora vamos a pasar a envolver lo que son nuestros tamalitos. Aquí ya depende si vamos a utilizar nuestro queso o no. Ya tenemos limpio nuestro doblador y ya está remojadito, suavecito. Vamos a comenzar a envolverlo. También el tamaño del tamalito es al gusto de la persona, si lo quieren grande, si lo quieren chiquito. En todo caso, yo siempre he hecho pequeños mis tamalitos. No nos gustan muy grandes. En Xela casi no hacemos tamalitos, ni paches, ni tamales, como le dicen aquí, de arroz, grandes, son pequeños. Entonces vamos a empezar a envolverlos. Vamos a ver, si gustan usan una servidora para poder colocar la masa en el doblador para que no se haga tan difícil. Vamos a empezar a llenar nuestro tonelito. Ya que hemos llenado nuestro tonelito, ahora vamos a colocarlo en el fuego. Vamos a colocar, vamos a dejarlo ahí bien sentadito. Y vamos a agregar el agua. Es mejor si está caliente, porque así va a empezar a hervir más rápido. Vamos a agregarle el agüita. Lo vamos a tapar y vamos a esperar aproximadamente media hora o 45 minutos. Nuestros tamalitos ya se terminaron de cocinar, ahora es momento de degustarlos. Tenemos aquí nuestro tamalito, vamos a deshojarlo, vamos a colocarlo aquí, dejar nuestra hojita por acá y vamos a probar un pedacito.
quedaron muy ricos. Ahora yo los invito a que los preparen también en su hogar, que los acompañe ya bien sea con frijol, con salsita, con queso, con lo que ustedes prefieran, con lo que más les guste, acompañado de un atolito, de un tecito, de café, lo que ustedes prefieran. Ahora regresamos a estudio para continuar con el programa. Agradecemos a Belén Pac por esta receta que nos ha presentado el día de hoy. El objetivo es que ustedes conozcan la gastronomía de las comunidades y lo puedan preparar en casa. Recuerden enviarnos sus mensajes a la página de Facebook, nos encuentra como TV Maya ALMG. Vamos a un corte y volvemos a Caslemal. En nuestro segmento artístico conoceremos a unos jóvenes que por medio de la dramatización nos presentan las tradiciones y las prácticas ancestrales de las comunidades. Es mamin, es chicay, es ache, es copo, es unin. Yet humpejan il dichi waskawilekul. Yuhual Dios maktachel gon ilo noch machona beniyul chinchenti. Baitach sakleme nach eloch masan il kono anhop al. Hochtach kapashoch que hay het kono ayok toch yoktu bay nahat kono bay yul Estados Unidos kal yul México. Hochtach que masan il kono anhop al sakleme nach gon eloch. Yutu shinchi waskawilekul. Kachi walon kapash ayestol. Tolchi ayon tichi hiltech kopa ay kopilkulal yuh kok anhopal comunidad lingüística anhopal chiltech tol layon ti lanan kopejon kay kok anej chale na junin ebish junin na ache ebish kopo nani kamsa chichichels kane yam tayon ti mame churrehon ay komul man mikal ka apasoktu tejan tol mason etne hom yet maso ya yet paisa ay makmason alon tol sukon tol kamchuhu yutuka mas yamta yutuka kamsa chihalon kok aneh ay huninal paltasin lana hilon pastechtol aital ayon nani aital gon abno yetos kok aneh ti tom yok tawal spay pale komam hichmam tisin tom yok tawal hun sap hal mas ya kane cham ayon nani aska hunok pihan ro chikan ayon tom kay yok ka chiko kohon elo te kan wal kamach tsetcha na cham komam hichmam nani hetok tsetchion yin yilon trep cham Saltu sinte han kochbilto, chihakin kokul, chikopei balne, chahu la lepcham, yayi la lepcham, hiom pei kokane, aska tusin, tejan mano con camelo. Salta junk alaska ti, jompei alaska heti, yet haib abil, kamon rekoch, mas on kalas toch sol masanil, paltasin, mohmi chichiltech kopanani. Es mamin, es chicay, es ache, es kopo, es unin, yet humpejan il dichi waskawilekul, Yuhual Dios maktachel gon ilo noch machona beniyul chinchenti. Baitach sakleme nach eloch masan il kono anhop al. Hochtach kapashoch que hay het kono ayok toch yoktu bay nahat kono bay yul Estados Unidos kal yul México. Hochtach que masan il kono anhop al sakleme nach gon eloch. Yutu shinchi waskawilekul. Kachi walon kapash ayestol. Tolchi ayon tichi hiltech kopa. Ay kopilkulal yuh kok anhop al. Comunidad lingüística anhopal chiltech tol layon ti lanan kopejon kay kok anej chale na junin ebish junin na ache ebish kopo nani kamsa chichichels kane yam tayon ti mame churrehon ay komul man mikal ka apasoktu tejan tol mason etne hom yet maso ya yet paisa ay mak mason alon tol sukon tol kamchuhu yutuka mas yam ta yutuka kamsa chihalon kok anej ay huninal paltasin lana hilon pastechtol aital ayon nani
Paital gon ab no hetos ko anesti tom yop tawal spay pale ko mam hichmam tishin tom yop tawal hun sap hal mas ya kan echa ayo nani aska hun pi han ro chikan ayon tom ka yop ka chiko on elo te kan wal kamach tsetya na cham ko mam hichmam nani hetos tsetyon yin yilon trepcham shal tu shin te kan qoh belto chihakin ko kul chiko pay balne chahula lepcham yayi la lepcham hiom pay ko ane aska tushin tejan man con camelo salta jun kalash que ti con pay kalash que heti yet khaib abil kamon reko mas con kalash tok sol masanil paltashin mohmi chikhil tek kopanani yu tushin yul smak betor masanil kono kan hopal ay kaboshep kono ay chalai aska gichkosh ay huhun nakui wa bomiet kanesti yul huhun kono kamas lahten en el spa kamas okin mulna hilal yetok presidente ka inton chiwig bayoch yetok hab nach mulna hom chi ayone ay oficina mas hatas hun elau yuhu hun mulna homti kamas aska San Juan oxosho hun sagach pits yuhtol yet paisa tu mi man yelap no satra cham komam hichmam ay kapas hun behanil chi tsewe chi bisachche yuhtushin ka ay hun sagachti oxosh nach mulna bom ay San Juan chon elol tuluma get paisa tu ay chito is el hok mak alnani per chikaus ayo yin lahtial yeto cham pomam ko truch cojan calato que se la del copta ni que se Kamish mai kosaish pa kamish el chahu mashon bet isti aquash kosaikish kamish mashon stoish Baita paskan es net es yu se bekhn paskanes Tolal chet ka shon dicha ato naska tu shin chingo oson eloh ko eibal al ko eibal hun kap ne chingo halonti yutu asan chilahu walon ayesh yuhwal dios ayesh kan hop al mak Tromshoch katzes yusbana me shino kalnel What yah no chu shino tikin Salona yutalai gumimakin Unti hoch to junko elaus kotrosh van kotrosh yilti nanitol Kartu chil kapashtermase huntan oxhay anima chil tehep tol set pay balep hichman pay shatu zetal shun anone bishal zetal pay balebesto heb anoch ish tol ay bay hilnani tol ashay nach winak to shto yel an helem nach yishal paltaman mohal nok kay chun kartu tol mohalil watch al juni watch yayo tol ay bay habnani tay hunok ish el hayek hok nach winak ma hunok nach winak sto yel an hel yishal tol asha mame yop kankuleb skus kankuleb asha pasjet hais yunina lebet qal hox yunina leb ay bay tol ay yinsyunna to ayo khok ilya yutu shan hochwan ka pasjet hunko elaus ko trosti toleb nach winak ma nach ache hebis qopo chiba yul hun tanko alti tol wach ka paschun to kanone sishal bay nak mame tu bay nak mam is tu kaktuk am zetal kam kata makam yo al kuleb kap kulal mayo al kule mame tustit kanyi banep kaktu yet kap bay to repsata tok am ilya kam set ona hebietox yuninal Candel ay sin que para el moco ilas pojo la mok chila wa mi mankulal tol chiguala candel sin dicha walinda he chegay mai tol wal scan salina balil tol chigo chitol chwi kama te para el mam Mahal la ina jama mo kontok el ho kontok kajila troxa bila silali kama te para el tongwe chocante tongamos noche ila wal chocante tengo en tongwe chocante kama te para el chilai wa ha la sila yo también te hay que na sin que sin todo ton sin ton la kontok kajila ne kai kala ka kontok el ho astu ma honjilo na ma ton sin pojo del karamokla Actual kambay nak ache mabay us opo yulko kual yun sanko kualti tol chiyil kapaste hun elaus ko chos kam helti kaktu kapasok man como noksha chi ay kayeb yin hun san yopal tak
ei paleh ma ashka ai bai chapnani ayem nak winak tosha tol chek habem nak kartu chil chelo issue henak como ra chok hukanem nak yinebish kama man kayok tu kartu tol horta kapashok tol ai yowal juntula kartu hal kapas bayem nak sinem nak ache ma uskopo tu tol chiwas ne kapasem ma bai talai hunok elau chiuhi ashka hun hetsko wane ti hunane kabe to hits kap tok bai man kam nak yin yo pal pe ma yim yo pal na bale yo pal pe pale chi ya to kep snabal akap yin hun sanok watch elau kartila akap hits tek bai kartu watch kapas dum pe yum pe bai satak to yak kal chi ba he Alta kap trut du chikai ohaxlo shal trut kai tunani shi Trump al ir. Ti wal wak trut asan tol chiko shuya hab o khanti bel. You. Ayok nakama. Ayiko. Yam tawal chau tayon ay kun avis chul halba. Ti wal waute. Mam to wal yo wal ilhun apisto shi. Tir to gula shi toncho to gula. Toncho to gula. Chahin dat mami. Kai tu ma. Chahin dat chica. Kai tu ma. Kai tu chur. Kai tu chur. Wosh tachtulum ay wal kun avis chul halayat. Te shi avis tu mami. To wal chul halayat chur start to wal anna in kesel nach sunik anna sin to shakut in kante. Ashanyo kanta chai kun sto maso ko bil kula lihuis kamta is. Atonyus ya tonyus tu gusta kawal chul halo nach ko bayat. Junti todos los coches, todos los causos, canay los cola lilayon, los cola el casaya susta. Ahí está la nani. Tishe vive el curti. Shahin de chica. Kai tonto. Shahin de Kai tonto. Shahin de rima. Kai tonto. Shahin de chuch. Setiu toma una beba lil tuchuwa chokantel. Setiu stok ela ye una mamti. Mantol paschiwala stol amchish ka habiem na wina stib eshin. Ajunto chihualayach, huacaltain, chonin, y este junin matin chico. Huacaltain, nani, coge el inculín. Manchagayin, shikaya, inchawin, shokimulayesh, manchagayin, shikay, manchagayin, huacaltayinish, manchagayin, shikaya, chica, marchi, juntin, tal culal, chicote, chicachayo, tal cual, te sentita yesca, chicote, nani, tolcho, no yulena, cachonca, había junti. Kama yulena kap kolat nakala ta chuhi kaiti shalyulna ti kam kolan kala ama khush tulum wal chicote no yulna kakay tuwas tsal kola lil khunos kaukrom ay junti tsal kola layon tsal kola el kasayesh o kana shin o kana khtis la kana Banchoshereb anusilal tecuantic insalijunchik Ángel Cacaslemal. Hemos llegado al final del programa, nos toca ya despedirnos. No se olviden de sintonizar TV Maya, el canal multicultural de Guatemala.